Hemos pasado del profesor Soja y las tendencias agresivas, paranoicas, la culpa es de los otros, y eso me remite a la Argentina de hoy. Para hablar de este tema hemos invitado a un abogado prestigioso, fundamentalmente un docente universitario, que es el doctor Martín Bomer. Gracias, Martín, por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, según leí en Infobae, de pronto hoy lo llamaron a Gerardo Romano, conocés la historia. Gerardo Romano estaba caminando por Palermo, de pronto un chorro le arrancó el celular o la cartera a una turista extranjera. Romano lo corrió junto con un policía, lo derrumbó, o el hombre se entregó, y Romano lo protegió de la turba, lo protegió de la agresión. Y hoy a la mañana lo llamaron por teléfono de decirle, ¿usted sabía que el ladrón este que usted ayudó salió en libertad? ¿Qué explicación legal hay? ¿Para que salga en libertad? Sí. El Código de Procedimientos Penal que todos votamos y que en democracia respeta las libertades de la Constitución, que es que solo queda en libertad una persona que todavía no sabemos si es culpable, porque solo hay delincuentes en nuestro país cuando hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando hay indicios muy claros de que se va a profugar. Pero si la persona no se va a profugar, se mantiene su libertad hasta que no haya ninguna duda que debe estar preso. Porque el temor de nuestro derecho y del derecho liberal de la modernidad es el temor a que haya inocentes presos, mucho más. Los hay, gran parte de la población carcelaria. De hecho, técnicamente hay mucho más inocentes presos que culpables, porque gran parte el 70% de nuestra población carcelaria es técnicamente inocente, está en prisión preventiva. Prisión preventiva. Así que esa es la cuestión, pero me parece que el punto más grave no es ese, ¿no es verdad? Por supuesto que no. No, el punto más grave, por supuesto, es lo que se estaba hablando estos días, que la sensación es que hemos atravesado una línea que los argentinos habíamos empezado a trazar en la transición democrática con mucho esfuerzo y que se había mantenido hasta ahora, que era que a quienes cometían delitos le respondíamos con el debido proceso y con la justicia y jamás con la violencia. Que no nos convertíamos en eso que eran ellos. Una especie de linchamiento. Que no nos convertíamos en delincuentes, claro. Que los delincuentes son gente que está dispuesta a tratar de mejorar su situación violando las normas, utilizándonos a todos los demás que no violáramos las normas como medios para sus propios fines, pero que nosotros no. Nosotros no. Las madres de Plaza de Mayo no lo hicieron, las abuelas no lo hicieron, las madres de Dolor no lo hicieron. La gente en general no lo hace cuando se encuentra con funcionarios que la gente cree que han robado muchísimo dinero, que están en cuestiones de corrupción. No lo hacemos. Los argentinos habíamos dicho que nunca más. El nunca más es eso. Nunca más tomamos... represalia por cuenta propia. Exactamente. Nunca más justificamos la represalia sin debido proceso. Y desde el punto de vista legal, ¿qué hace el ciudadano común cuando el Estado está ausente? Cuando la policía no está o es corrupta o es cómplice, cuando el ciudadano está desamparado frente a estos temas de inseguridad, ¿qué hacer? Bueno, ¿Qué mensaje transmitirle? Claramente no se convierte en delincuente, porque eso suma, digamos, la idea retributiva es que a un daño uno responde con otro daño y entonces hay cero daño. Pero la matemática que todos conocemos dice que si hay un daño, por ejemplo un ladrón, y después hay 15 personas que le patean la cabeza hasta matarlo, ahora hay un ladrón y 15 asesinos. O sea, hay 16 daños, no cero daño. Entonces, en principio, no convertirse en delincuente. Y la otra es, yo preguntaría... Sí, perdón, ¿sí? Hay que explicarlo con cierta precisión y didáctica. El que le patea la cabeza se convierte en el caso que vos contaste recién. En un asesino, sí. Claramente. El caso que vos contaste recién, estaba el Estado. De hecho, vos dijiste, hay un policía. Y no solo había un policía, había un ciudadano que cumplió con su deber, que fue detener a un presunto delincuente y ponerlo a disposición de la policía. Final.
de la obligación del ciudadano. Ahora, ¿qué hacen todos los demás? Con la bronca, con el miedo, con las ganas de mostrar su indignación. Bueno, a mí yo preguntaría en qué partido político están trabajando, en qué ONG están trabajando, qué hacen cuando van a votar, qué hacen con su familia. Si tienen participación ciudadana. Claro, es muy complicado vivir en democracia constitucional. Uno tiene que, como decía Sócrates, y por eso murió, es mucho más justo ser víctima del mal que, por supuesto, hacer el mal. Y entonces, ¿qué se hace cuando uno es víctima del mal en una democracia constitucional? Se intenta modificar las cosas, se intenta que no vuelva a suceder, ¿no es verdad? Y entonces mi pregunta es, yo no entiendo la causalidad. Hay un señor que robó y mi respuesta iría a patearle la cabeza cuando está... No entiendo la causalidad. Si hay una persona que robó y no hay Estado, entonces yo lo que quiero es que haya más Estado, ¿no es verdad? Supongo que voy a pagar mis impuestos más puntualmente, que no voy a tener trabajadores en negro, que voy a pelear porque haya mejores cárceles y mejores policías, supongo que deben estar haciendo eso. Bueno, no habría que exigir una sociedad lo suficientemente inteligente porque no ha habido una educación democrática. No ha habido una educación democrática, nuestra educación cívica en los colegios es prácticamente inexistente y además no hay modelos. Desde el poder lo que baja es la impunidad, el odio, la exclusión. De arriba hacia abajo. Sí, de arriba hacia abajo. Y de manera torrencial. Exactamente. Y entonces volvemos, como hablábamos antes, a lo peor de nuestra historia. ¿Cuál fue nuestra historia? Nuestra historia es que creábamos autoridad excluyentemente y corruptamente, con fraude electoral, con represión y demás. Con muerte. Con muerte. Y la respuesta de los rebeldes era convertirse en gauchos matreros. Era salir a matar en la pulpería. La respuesta de los rebeldes en nuestro país no fue pedir más democracia y más constitución y más derechos y más policía legítima. Fue convertirse en delincuentes ellos también. Sí, sí. Hasta el 83, hasta fin de los 70, donde un grupo increíble de gente dijo, no voy por la venganza, yo quiero debido proceso. Quiero debido proceso para la gente que está desaparecida, que aparezca y que un juez diga por qué deberían estar detenidos. Y debido proceso para los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Ese es el fundamento de la democracia argentina. Para esta sociedad que no tiene conciencia democrática o que no tiene educación democrática, leen los diarios. El asaltante que apresó Romano fue puesto en libertad. Va a volver a robar. ¿Y entonces? Entonces yo lo mato. No, yo no digo yo lo mato. Te estoy diciendo qué piensa la gente, qué reacción. La pregunta es, ¿qué sigue a eso? Lo que sigue es tal vez el periodismo explicando por qué sale en libertad. Y diciendo, como dice hoy el juez, sale en libertad porque hay una constitución que dice tal cosa, un código que dice tal cosa, y esta persona en particular no tenía ningún antecedente, vivía donde dice que vivía, sabemos dónde ir a buscarla, y yo creo que se va a quedar, va a estar a derecho cuando yo la llame. Y si cometió un hurto o un robo, tendrá la sanción del hurto de robo del Código Penal. ¿No te parece un poco que esto de que cada uno hace lo que quiere, o mejor dicho, el que quiere robar lo hace y lo comete, es porque tampoco hay límites en los que roban arriba? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte, en la teoría sociológica económica, se dejó de lado la idea de que nosotros respondemos por incentivos, por recompensa y por castigo. Dicen ahora que respondemos más por la teoría de la reciprocidad. Si vemos que todo el mundo hace algo, nosotros no queremos ser los tontos que no lo hacemos. Y si nadie lo hace, no queremos pasar la vergüenza de ser los que lo hacemos. Entonces, si todo el mundo viola la ley, uno se siente un tonto. Es como cuando va en la ruta y todo el mundo pasa por la banquina. Entonces uno se tira por la banquina. O vulnera el semáforo en rojo. O vulnera el semáforo en rojo. Ahora, cuando todos, la sociedad, muestra que todo el mundo hace el esfuerzo
de cumplir con la ley, de pagar los impuestos, de ir a trabajar, de parar en los semáforos y demás, entonces surge la vergüenza de ser un delincuente, la vergüenza de ser un tipo que usa a los demás, un colado. Esa vergüenza hoy no está, porque de un tiempo a esta parte vivimos como naturalizando la idea no hay sensación de culpa, de que no hay norma. No hay norma. Que si uno tiene un fin, no importan los medios. Que si hay que pasar una ley, no importa cumplir con los procedimientos del Congreso. Que si hay que concentrar poder, no importan los medios para concentrar poder. Si eso permea, bueno, entonces ¿por qué uno va a ser el tonto que tiene que cumplir con la ley? Ahora, en este caso, lo más obvio es que todos tenemos que decir que la respuesta a un delincuente no puede ser convertirse uno en delincuente, porque ¿con qué cara vuelve a su casa a decirle a sus hijos, hoy le pateé la cabeza a un chico que estaba en el suelo con otra persona sentada arriba? Y en patota. Y en patota, hasta que lo maté. ¿Cómo le miro la cara a mis hijos y decirle eso? Orgulloso. Es patético. Es una situación patética. Y nosotros habíamos dicho nunca más, Daniel, habíamos dicho nunca más. Nunca más, en el 83 dijimos nunca más. Hubo un juramento de nunca más. Porque tuvimos esa vergüenza. Nosotros fuimos, los argentinos dijimos, algo habrán hecho. Y permitimos que se lleven a nuestros vecinos sin importarnos por qué. Esa vergüenza nos había hecho decir que nunca más un golpe de Estado, que nunca más toleramos violaciones a derechos humanos, y por ahora venía bancando que nunca volviéramos a ninguna dictadura y que los derechos eran algo que para nosotros era muy importante. Eso había sido el final. Ya vivimos la vergüenza de ser delincuentes o cómplices de delincuentes. Claro. Entonces, me parece que estamos pasando un límite que era sagrado en la Argentina. Si había algo sagrado en la Argentina, era haber sentido la vergüenza de haber sido los que dijimos, por algo será, y no salimos a defender los derechos. Comprenderás que, estoy contigo, comprenderás que, pero como periodista tengo que hacer el papel de abogado del diablo, claro, ¿no? claro, y demostrarte el revés de la trama, ¿no? Estuviste en el mismo asiento, en el mismo lugar, donde hablamos del anteproyecto penal. Es verdad. Y en ese lugar, bueno, no recuerdo exactamente qué es lo que señalaste, pero tratamos el tironeo que había entre políticos que afirmaban que el anteproyecto penal no sirve para nada y aquellos técnicos y, digamos, legalistas que sí aceptaban que el anteproyecto era viable. Desde entonces, desde que te sentaste ahí, antes, ahora, ¿qué reflexión tuviste? Bueno, fue muy tremendo la utilización de la conexión entre una cosa y la otra. A mí me gustaría desconectar esas dos cosas. Hay gente que cree que hay que aumentar las penas y mandar gente presa. Y hay gente que cree que las penas no tienen tanto poder de disuasión. Pero tantos los que están a favor del código como en contra del código, creo yo, están totalmente de acuerdo en que la gente que termina presa tiene que terminar preso con un debido proceso. Entonces, entre estos ajusticiamientos y esa discusión, hay otra vez un límite moral que nadie cruzó. A nadie se le ocurrió decir en la discusión con el código, y cualquiera puede ejecutar a otro si ha sido violado su derecho. Entonces, ojo, esa discusión yo no entro porque en el sentido de que los que están a favor de más pena o menos pena, los dos están de acuerdo que la pena viene después de un debido proceso. No así. Ahora, la conexión que están haciendo estos días es que ven lo que pasa cuando la gente siente que los delincuentes no van presos. Entonces yo sigo insistiendo. Ojo, no hay esa conexión. El pasar de ser un ciudadano enojado, con ganas de mandar preso a la gente y demás, a convertirse en un delincuente, es un salto moral inexcusable. Ahora, vos me decís, ¿cómo fue el impacto de la discusión del código? Bueno, fue horrible. Horrible. Porque no hubo discusión, Daniel. No hubo debate. Hubo cinco señores que opinaron una cosa. Que y cinco estaban señores en un lugar cerrado, que solos escribieron la propuesta de reforma del Código Penal. Eso debería haber, como creo que dijimos aquella vez, comenzado un debate
no finalizado un debate. Esa era una propuesta. Entonces, un grupo de gente que ha estudiado mucho la cuestión penal nos propone a todos los argentinos, ¿qué tal si cambiamos el Código Penal para este lado? No dice que lo van a dictar así porque son los dictadores del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recibirlo, decirle muchas gracias por el esfuerzo. Las universidades tenemos que ofrecer evidencia a favor o en contra de las diferentes posiciones. El Congreso tiene que ser una caja de deliberación robusta, inteligente, desinhibida e inteligente durante 2-3 años. Y entonces después tendremos un código que hayamos consentido la gran mayoría de los argentinos. Sí, pero los que trabajaron en ese código reaccionaron con narcisismo. Exactamente. Es decir, me sorprendió la reacción de Gil Lavedra. Es una lástima. Una pena. Pero ¿cómo? Los otros no nos están criticando. ¿Quiénes son? ¿Qué sé yo qué más? Y por otra parte, el Zaffaroni, que señala, los otros son ignorantes. ¿Pero qué es esto? Es una lucha de narcisismo. Entonces es elitismo por un lado y populismo por el otro. Y nadie hace democracia para deliberar. Claro. No hay digamos, el elitismo es autoritarismo, pero el populismo también. Este populismo, digo, brutal, sin datos, sin argumentos, sin sentarse a conversar. Esa es otra cosa que habíamos acordado, que las discusiones que íbamos a tener y las responsabilidades que nos íbamos a imponer iban a venir después de una discusión larga con argumentos. Bueno, señores especialistas del derecho, ustedes han puesto la pelota a rodar, déjenla rodar. Y que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Los diputados necesitan votos y hablar con la mayoría. Los jueces tienen que aplicar la ley. Los profesores de derecho tenemos que ofrecer argumentos y datos. Y la gente tiene que leer el diario, involucrarse. Algún malvado te puede acusar de voluntarista, ¿no? Es posible, es posible. Pero el acuerdo era ese, el acuerdo de la democracia constitucional. El acuerdo, lo que nosotros habíamos dicho cuando surgimos de la peor noche de la historia argentina, que íbamos a hacer, en 1983, dijimos que íbamos a hacer el esfuerzo de trabajar así. Nadie dijo, bueno, ahora una élite contraria a la élite que tomó el poder va a tomar el poder y entonces, o vamos a hacer lo que se nos ocurra a las mayorías, y no dijimos eso. Dijimos, vamos a respetar a las mayorías dentro de los límites de la Constitución y de los derechos. Porque cuando no lo hicimos, terminamos como terminamos. Martín, en ese mismo lugar, cuando hace varios meses, muchos meses, Carlos Mira me entrevistó, me preguntó, ¿qué avisorás hacia el futuro? Yo digo, violencia, mucha violencia. Mirá. ¿Qué avisorás vos para el futuro inmediato? Sí, tengo mucho temor de cómo estamos reaccionando frente a esto. Creo que esta cuestión de la memoria que todos reclaman de lo que pasó, evidentemente no está funcionando. Nos olvidamos de lo que fuimos y de la vergüenza que tuvimos. Y de la ceguera oficial. Y bueno, espero que desde el poder, en todos los niveles, se den cuenta de que el ninguneo del otro, la violación de las reglas, la violación del debido proceso, además de que está mal en sí, produce violencia, produce resultados indeseables. Entonces, yo espero que no nos digan más que los que somos voluntaristas, democráticos, deliberativistas y qué sé yo, o apocalípticos. O apocalípticos, vivimos en las nubes. Lo que nosotros le estamos demostrando es que esto tiene impacto directo en la reacción de la gente. Insisto, cuando la gente ve que ella o que él es el único tonto que no sigue con las reglas, deja de seguir las reglas. Esto es así aparentemente como funcionamos. Por eso cuando decimos todo el mundo está dispuesto, no, todo el mundo no estamos dispuestos. ¿Vos estás dispuesto a patearle la cabeza a un chico? Por favor, ¿qué pregunta me haces? Bueno, pero... Me siento con condición humanista, ni siquiera aunque me lo permitieran. Lo haría. Pero hoy se está diciendo eso. Bueno,
¿qué se puede esperar si la gente... ¿Qué se puede esperar si no hay un Estado presente? Bueno, mire, simplemente lo que espero es que la gente siga... milite en política y luche por eso. Sí, y aferrándose a su condición de ser humano, mínimamente. Claro. Si no, no vivimos en una comunidad humana. Así es, así es. Te iba a preguntar por una cosa absurda y naif. ¿Qué debe hacer el gobierno? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es decir que esto es una línea moral que jamás debemos pasar. Y a mí me gustaría que actúe en consecuencia. Entonces, cuando la gente dice, no sé, tal funcionario tiene en su casa toneladas de dólares ocultos bajo la cama, que invite a 4 canales de televisión y le muestre que tiene abajo de la cama. Y que si tiene que hacer público sus cuestiones impositivas, no se quede con la mínima que pide la ley. Que exagere para el otro lado. Y que diga, yo soy el primer empleado de ustedes. Claro. Yo estoy acá, mi jurisdicción está limitada por la Constitución, mucho más que cualquiera. Yo no tengo privilegios porque tengo el poder, tengo más responsabilidades que ustedes. Lo entiendo perfectamente y voy a cumplir con eso. Porque si no, es esta cuestión imitativa de la teoría de la reciprocidad, que nosotros en reciprocidad de eso hacemos lo mismo. ¿Por qué yo voy a cumplir con la ley cuando todos los demás no cumplen? Se pregunta la gente. ¿Por qué yo tengo que ser el único tonto? Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Realmente mucho esta ayuda que nos has brindado a reflexionar sobre una patología argentina seria, severa, que hay que poner el límite de manera urgente, ¿no? Así es, sí, somos voluntaristas. Sí, sobre todo contra una historia y una literatura que viene... ¿no? Nuestra literatura nació con una violación, como dice David Viñas, ¿no? Con el libro de Echeverría. Sí, sí. Y siguió con esa descripción brutal del Facundo de Sarmiento. Exactamente. ¿no? De la salvajada de unos y del elitismo de otros. ¿no? Exactamente. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante esta conversación con Soja y con Martín Bomer. Hasta mañana sin falta.